explicó que la información va dirigida, ojo, a quienes no saben sobre los costos o los conocen, pero prefieren mentir y descalificar para hablar sobre este tema. Tenemos en la línea telefónica a Dania Rabel Cuevas, ella es consejera del INE, votó el viernes a favor de aplazar de manera temporal la consulta de revocación de mandato. Buenas noches, consejera, gracias por estar con nosotros en Latinos Diario, ¿cómo está? Muy buenas noches, Claudio, un gusto estar en tu programa. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el argumento de usted, Dania Rabel, para aplazar la consulta del presidente López Obrador? El argumento principal es que la decisión más responsable que podemos tomar en este momento, y justamente porque somos congruentes con el discurso democrático que tiene el Instituto Nacional Electoral, posponer de forma temporal, y hay que hacer énfasis en esta palabra, temporal, la eventual realización de una revocación de mandato, porque todavía no tenemos la certeza que es el mandato de la ciudadanía el quererla hacer, porque aún no ha terminado la recolección de las firmas y desde luego todavía no se presenta el informe ante el Consejo General para tener la certeza que se cumplió con el porcentaje que requiere la Constitución y la ley y con la dispersión también que requiere la legislación. Pero me parece que sí es justamente lo más responsable que podíamos hacer en este momento, considerando que no tenemos recursos para empezar a comprometer algunas actividades en enero que pudieran llegar a quedar inconclusas o que nos llevara a un incumplimiento de obligaciones. Por ese motivo, y considerando que la recolección de firmas y la revisión de esta se hace con presupuesto que ha invertido el Instituto Nacional Electoral dado para este ejercicio fiscal que aún no termina, entonces ese sí lo podemos terminar, pero no algunas actividades que empiezan desde el primer día de enero. Para eso no tenemos dinero. ¿Se imaginó que fuera a ser una votación cerrada, consejera? ¿Así, 6-5, se la imaginó usted? Sí supuse que no iba a ser una votación sencilla, considerando que es un tema complicado. La verdad es que es un tema que no tiene una salida sencilla porque la disyuntiva es compleja. Por un lado está el hacer o intentar hacer una consulta de revocación de mandato con los recursos que tenemos ahora, pero no pudiendo instalar todas las casillas que expresamente dice la ley de revocación del mandato que tenemos que instalar, es decir, incumpliendo la legislación. Y por otro lado estaba esta decisión, posponer la eventual realización de una consulta de revocación de mandato hasta que tengamos las condiciones para poderla realizar conforme lo establece la legislación. Oiga, consejera, hoy el presidente por la mañana proponía que hubiera menos casillas. ¿Esto no le quita certeza democrática a un ejercicio así? Más allá de hacer una consideración en ese sentido, creo que lo importante que hay que decir es que esa decisión no la puede tomar desde mi perspectiva el Instituto Nacional Electoral porque nos debemos al principio de legalidad y nosotros tenemos que hacer lo que expresamente nos mandata la ley. Y la ley nos dice que tenemos que instalar exactamente el mismo número de casillas que instalamos en el proceso electoral federal pasado, lo cual implica en este caso más de 161,000 casillas. Entonces me parece que es algo que no está a discusión y que en su caso la única autoridad que lo puede decir es la autoridad jurisdiccional que nos puede ordenar a lo mejor que instalemos menos casillas. Correcto. Oiga, consejera, ¿hay temor ante la amenaza de juicio político que les lanzaron en Morena? Yo lamento mucho que este sea el debate. A mí me parece que nosotros estamos ante una decisión técnica, que reflexionamos mucho, que analizamos profundamente, y es un criterio que adoptamos la mayoría de consejeras y consejeros electorales, pero a final de cuentas, incluso no puede haber una responsabilidad administrativa cuando se trata de temas de criterios de interpretaciones jurídicas. No hay un ámbito de responsabilidad administrativa, y esa es una exclusión expresa que dice también la ley de responsabilidades administrativas. Entonces, me parece que no debe ser el debate cuando se toma una decisión con un criterio jurídico que no busca, pues a lo mejor hacer este tipo de señalamientos, sino combatirlo por las vías jurídicas que tenemos. Claro. Dania Rabel, consejera del INE, le agradezco mucho por estos minutos para Latinos Diario y si nos permite, pues seguiremos en contacto con usted más adelante porque esto también va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Muchas gracias. Por supuesto que sí, Claudio. Un gusto. Gracias. Ahí tiene usted a Dania Rabel. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Es una de los 6 que votó para aplazar la consulta del presidente López Obrador, la consulta de revocación de mandato. El PAN ya tiene precandidata